Dios les bendiga. Les saludamos en nombre de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo aquí en Casselberry, que pastorea nuestro amado pastor, reverendo Héctor Santiago. Estamos en las lecciones en torno a la sabiduría. Esta es la tercera unidad y estamos, la semana pasada fue los rostros de la sabiduría, pídela. En esta semana, bajo ese mismo tema de los rostros de la sabiduría, vamos a practicarla. Nuestro texto áureo para este día es: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso está en capítulo 1 de Santiago, el verso 22. La semana anterior mencionamos que el libro de Santiago es un libro de sabiduría. En él, como en Proverbios, se recomienda una sabiduría que viene de Dios, que no se limita al conocimiento, sino que tiene que ver con la vida misma. Al pedirle a Dios sabiduría, nos comprometemos a seguirla. Por eso es que entonces, la de la semana pasada, pídela, la de esta semana, practícala. Porque cuando la pedimos, nos comprometemos a seguirla, es decir, a practicarla. En el verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y el texto sigue, pero queremos detenernos un momentito en esa frase, por esto, ¿verdad? Porque es una frase, lo que se conoce como una frase de transición, que vincula lo que se está hablando o lo que está escrito, lo vincula con lo anteriormente mencionado, con lo expresado anteriormente. Eso se llama una frase de transición y lo encontramos mucho en la palabra. Entonces no podemos perder de perspectiva que se dijo anteriormente. Cuando dice por esto, mis amados hermanos, pues por esto, ¿por qué? Lo que se dijo anteriormente fue que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por esto, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y además también se señaló la vez pasada que Él, es decir, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que por esas razones que se mencionaron anteriormente, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse. Fíjese que cuando dice por esto, dice mis hermanos. Y en el estilo de Santiago, cada vez que dice mis hermanos, hermanos míos, ¿verdad? Esto es como a manera de repaso. Es que detrás de esa expresión va una exhortación, va un mensaje. Así que cuando dice mis hermanos, preparémonos porque nos va a traer una palabra de exhortación o de corrección. Así que por esto, mis amados hermanos, todo hombre, recalcamos que cuando dice hombre es genérico, toda persona, ¿verdad? Todo hombre, dice el texto, sea pronto, listo, dispuesto para oír. Hay que estar más dispuesto a oír que a hablar. Hay una frase que de manera jocosa, ¿verdad? Dice que como Dios sabe cómo somos los seres humanos, nos dio 2 oídos y una sola boca. Es decir, que es más importante oír que hablar. Claro, es importante hablar también. Pero aquí la exhortación es que el hablar y el enojarse tiene que estar, mire, en ese relojito que se ve, en lo mínimo, en lo mínimo. Imagínese como un motor que usted lo acelera o lo reduce. Cuando se trata de hablar, hay que bajar la velocidad,
Pero cuando se trata de escuchar, como decían en mi tiempo, cuando dicen meter el chambón, ¿verdad? Apretar el acelerador, ¿verdad? Pues entonces cuando se trata de escuchar, hay que tener al máximo, la disposición al máximo. De manera que a la hora de hablar, porque también lo dice que en el mucho hablar no falta pecado, a la hora de hablar, cogerlo suave, bajar la velocidad. A la hora de enojarse, bajar la velocidad. Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra, ¿verdad? Así que, entonces, bien entendido ese verso 19, pasamos al 20, que nos dice que la ira dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para aclarar más la forma en que está redactado, que uno escucha así, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, entendiendo bien a qué se refiere ese obrar ahí. Lo que está diciendo es que la ira del hombre no logra, no consigue la justicia de Dios. Eso es lo que el texto original dice, que la ira del hombre no logra, no consigue la justicia de Dios. Esto es una referencia a lo que se hace en ocasiones por venganza, ¿verdad? Que cuando está esa ira, ese enojo, pues decir o hacer, obrar con el norte o con el propósito de cobrar venganza, inmediatamente, que esa es la dinámica, ahí eso no consigue la justicia de Dios. Nada que hagamos por venganza va a conseguir que se manifieste la justicia de Dios. Entonces dice que el ser tardo para airarse, como se recomienda en el versículo anterior, bien puede ayudar a evitar acciones que, aunque parezcan justas a la persona airada, realmente no lo son. No sirven a la justicia de Dios. Hay veces que en nuestros corajes, que como seres humanos tenemos momentos de coraje, pero si eso no se baja como el relojito que vimos en la diapositiva anterior, pues entonces creemos que hacemos cosas que no van conforme al corazón de Dios, y aunque nos parezcan justas, realmente no lo son. Porque si se dan dentro del contexto del coraje, de la ira y de la venganza, no obra la justicia de Dios en esa dinámica. Por lo cual, fíjese que aquí hay en este verso 21, hay un acto que más bien se refiere a la parte que nosotros tenemos que hacer. Siempre recalcamos y recalcamos que nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Implica que que el tránsito fluye en dos direcciones, donde Dios interviene, Dios da, Dios hace, pero tiene que haber una respuesta humana que conteste o que responda a esa intervención de Dios en nuestra vida. En este caso del coraje, sea tardo para airarse, hay esa parte que implica mi voluntad. Y el consejo bíblico en esa que nos da Santiago dice, por lo cual, por todo lo que, otra frase de transición, ¿verdad? Por lo cual, por todo lo dicho anteriormente, desechando toda, mire qué palabra fuerte, inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, palabras bien fuertes, pero mire la contraparte. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que ver un poquito aquí. Desechando toda inmundicia y malicia. Así que la ira, el coraje, la venganza es
clasificada, escrituralmente hablando, como inmundicia y como malicia, como abundancia de malicia. Y hay que tener un acto volutivo donde nosotros tomamos la decisión de desechar toda esa malicia, ¿verdad? Y en lugar, vamos entonces a desechar la inmundicia y la malicia y nos disponemos, ¿ve? Que es la voluntad, a recibir. Y mire cómo, con mansedumbre. Cuando yo me encuentro con términos en la Biblia así, yo digo palabra sobre esdrújula, cuando son palabras de manera de broma, cuando son palabras que yo entiendo, como dicen, como decimos en Puerto Rico, que me cae el sayo, ¿verdad? Y el refrán de que al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Y entonces cuando yo entiendo, estoy mirándome en la palabra y veo que hay algo que me cae a mí, yo digo, wow, palabra sobre esdrújula, porque entiendo que me cae a mí, que me aplica. Y hay que recibir la palabra con mansedumbre, porque a veces recibimos la palabra con ira y entonces cogemos el texto bíblico, lo ajustamos a nuestra manera y lo utilizamos con un airecito de venganza y entonces dice que ahí no obra la justicia de Dios. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra sembrada. El sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿Qué clase de terreno somos nosotros para esa semilla? ¿Verdad? Que si va a caer en terreno fértil y va a germinar. Pero recibimos con mansedumbre la palabra implantada. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que tener mucho cuidado porque una cosa que digo, bueno, puede que eso salve el alma como un supuesto. Sin embargo, aquí, en el original, esto es una afirmación categórica, que esa palabra implantada puede salvar vuestras almas. Eso es una afirmación, no es por si acaso, no, es que la palabra implantada puede, tiene la virtud, tiene el poder de salvar nuestras almas. Por eso es que hay que recibirla. Y hay que recibirla con mansedumbre porque muchas veces, si no la mayor parte de las veces, esa palabra nos va a corregir. Y vamos a recibir de la palabra expresiones de amonestación, de corrección. Y hay que tener la disposición de la voluntad para, aunque sea para corregirme, es necesario que yo la reciba y que la reciba con mansedumbre, porque eso es esa palabra poderosa de Dios, recibida con mansedumbre, es decir, que la voy a considerar y la voy a aplicar. Esa palabra tiene el poder de salvar nuestras almas. Verso 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo y considera su rostro natural. Entonces sigue abundando y dice, pero se va y pronto se olvida. ¿Ve? Ese oidor olvidadizo que oye la palabra, pero no la hace. La palabra, como yo les estaba diciendo cuando les hablé de las palabras sobre esdrújula, es que cuando uno se mira en la palabra, cuando es como si uno se mirara en un espejo. Y ese espejo es la ley perfecta. Y es la ley de la libertad. Libertad verdadera. A veces distorsionamos tanto los conceptos de libertad y pensamos que porque somos libres en el Señor podemos hacer lo que nos da la regalada gana. No, la verdadera libertad es esa libertad de espíritu, que yo puedo adorar, que yo puedo hablar de Cristo, que yo tengo esa libertad para no permitir que por nada del mundo ese tesoro, esa palabra, esa perfecta ley sea comunicada, sea compartida, que yo no tenga
temor, sino que yo tenga la libertad de hablar la palabra del Señor y que tenga la libertad de adorarle, de cantar alabanzas, ¿verdad? Así que volvemos a recalcar, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma, o no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces luego se va y se olvida. La contraparte otra vez. Pero el que mira atentamente, no el que mira, se mira en la palabra, la cierra, sigue andando. ¿Cuántas veces tenemos hogares cristianos con una Biblia abierta en la cabecera de la cama o en la entrada de la casa, y esa Biblia está abierta en Salmo 23, Salmo 91, en cualquier porción de la palabra, y se tiene esa palabra ahí, pero no se lee, no se recapacita, no se reflexiona, sencillamente está ahí. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, hay que hacerlo con mucha disposición, con mucha atención. ¿Qué ocurre con el que mira atentamente? Se da cuenta también ahí en la diapositiva que está el oidor que se queda así escuchando, se olvida y sigue caminando. Pero entonces el que se mira en la perfecta ley, pero mira atentamente, entonces dice, hagámoslo. Vamos a entonces a actuar. Ese consejo que está ahí, vamos a ponerlo en obra, vamos a efectuarlo, vamos a ponerlo en acción, es la palabra. Entonces, el que se mira en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera, mira atentamente y toma la decisión de perseverar, porque hay veces que decimos, no, esto está muy fuerte. Recuerda cuando los discípulos decían, Señor, esta palabra es fuerte y la gente se están yendo. La palabra va a seguir siendo fuerte. Y la contestación que nos dio el Señor, ¿verdad? Y la recibimos por la palabra, por la narrativa bíblica. La contestación del Señor lo que dijo fue, y si ustedes quieren, se pueden también ir. ¿Sí? La palabra es cortante. La palabra nos salva, nos sana, pero nos corrige, nos disciplina, que es la palabra, ¿verdad? Así que hay que perseverar en ella. Y sigue, fíjese como Santiago repite y le da para adelante y para atrás al mismo concepto, con la intención de que se nos quede. Dice, se mira en la perfecta ley, se mira atentamente en la perfecta ley, persevera en ella y vuelve de nuevo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tal persona presta atención a la ley y persevera en ella. No es como el que se mira en un espejo, se olvida de lo que vio. Entonces dice ahí la escritura, tal persona, es decir, la que presta atención y persevera en ella, no será un mero oidor olvidadizo, sino que escucha la predicación y al otro día, ¿verdad? No es así. La persona que presta atención no es como el que al otro día se olvida. Dice, no es como el que se mira en un espejo, es decir, el que persevera no es como el que se mira en un espejo y luego se olvida de lo que vio. Tal persona no será un oidor olvidadizo que escucha la predicación y al otro día se olvida de ella. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, aquí ve que es bien, cuando dice si alguno, ahí viene detrás la exhortación, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ¿qué tiene valor en realidad? Es lo que nos tenemos que preguntar. Porque está diciendo que si alguno se cree religioso entre vosotros,
pero no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión del tal es vana. Y si la religión de esa manera observada o vivida es vana, entonces, ¿qué es lo que tiene valor? ¿Qué tiene valor? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que hace que no sea una religión vana. Ahora vamos a ver, porque la define. Miren cómo dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Implica visitarlo en sus tribulaciones. No es un mero visitarlo y hola, ¿cómo está? Y adiós, me voy. Cuando dice que hay que visitarlo en sus tribulaciones, quiere decir que las tribulaciones que están afectando a esa persona, de alguna manera yo me siento comprometido para que esas tribulaciones, que yo sea un ente para ayudar a esa persona en el manejo de su tribulación. Así que es importante que esa religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, identificarnos con la causa del que sufre y guardarse sin mancha. Porque hay mucha gente que hace muchas cosas, muchas buenas obras, pero después que hace las buenas obras, se siente satisfecho consigo mismo y va y hace otras que contrarrestan totalmente. Y los vemos, ¿verdad? Mucha gente que dan con alegría de corazón, pero a la hora de guardar la palabra, hasta ahí. Y entonces dicen, no, yo no le hago mal a nadie, pero yo, o sea, como quien dice, yo no necesito la palabra, yo no necesito el evangelio porque yo no le hago mal a nadie. No, en la verdadera fe, la que es pura y sin mancha, van de la mano las dos cosas: el hacer las buenas obras, identificarse con el que sufre para acompañarle, para servirle, pero al mismo tiempo uno guardarse sin mancha. Miren qué interesante. Nótese que en lugar de dar una lista de cosas o prácticas que contaminan al creyente, Santiago nos ofrece un solo ejemplo y termina con unas palabras bien generales: guardarse sin mancha. No se trata de cómo orar o adorar, ni tampoco de cosas que no se deberían de hacer, ni de doctrinas fundamentales. Él da un ejemplo práctico que tiene que ver con cómo se es hacedor de la palabra. Es típico en esta epístola que al tiempo que no descuida la sana doctrina, muestra especial interés al ver la misma encarnada en prácticas de amor, de misericordia y de justicia. El guardarse sin mancha del mundo no quiere decir no tener que ver nada con el mundo. A veces se interpreta así. A veces se interpreta que yo soy un buen cristiano si me desconecto del mundo, si no tengo que ver nada con el mundo. Eso no es lo que quiere decir Santiago. Ese no es el mensaje bíblico. Tenemos que guardarnos sin mancha, pero eso no implica que nos vamos a meter como en una burbuja y que el mundo allá, los perdidos, los impíos, y acá yo en mi burbuja de santidad. Ese no es el concepto, amados hermanos míos, como dice Santiago, ¿verdad? El guardarse sin mancha del mundo no quiere decir de ninguna manera tener que ver nada con el mundo, sino no dejarse llevar por los valores del mundo. Son dos cosas diferentes, porque el Señor nos dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que la presencia nuestra en un mundo tan contaminado, lleno de corrupción, lleno de maldad, de tanta maledicencia, en un mundo así, nosotros estamos
y tenemos que tener la realidad de ese mundo. Pero, aunque estamos en esa realidad, no nos dejamos llevar por esa forma, por esa corriente, sino que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que con esto concluimos nuestra clase, dándole gracias al Señor por la corrección, por la exhortación y pidiéndole que todo lo mencionado sea atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera, mis amados y mis amadas, que lo pongamos por obra. Que el Señor nos siga bendiciendo.